Les damos la cordial bienvenida a este espacio de reflexión. 25 de julio, 17º domingo del tiempo ordinario. Hoy es el día del Señor. Pongámonos otra vez nuestro mejor vestido, el dominguero como antes nos decían. Vamos a bañarnos, a perfumarnos, a lavarnos la cara, a ponernos dignos para celebrar el día del Señor. Hoy estamos de fiesta, niños, papás, hermanos, arriba ese ánimo. Vamos a celebrar el día del Señor. No te me quedes ahí acomodado. Algunos ya no pueden estar viendo la misa virtual. Ya les he dicho 1001 veces. La misa es real. La misa es celebrar la presencia de Cristo en nuestras vidas. No te quedes acomodado tan solo viéndolo por televisión. Ven y vive con nosotros esta fiesta. Del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea, al lago Tiberíades. Lo seguía mucha gente porque habían visto las señales milagrosas que hacía curando a los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Viendo Jesús que mucha gente lo seguía, le dijo a Felipe: ¿Cómo compararemos pan para que coman estos? Le hizo esta pregunta para ponerlo a prueba, pues él bien sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: ni 200 denarios bastarían para que cada uno le tocara un pedazo de pan. Otro de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que trae 5 panes de cebada y 2 pescados, pero ¿qué es esto para tanta gente? Jesús le respondió: díganle a la gente que se siente. En aquel lugar había mucha hierba. Todos pues se sentaron ahí, y tan solo los hombres eran unos 5000. Enseguida tomó Jesús los panes y después de dar gracias a Dios, se los fue repartiendo a los que estaban sentados a comer. Igualmente les fue dando de los pescados todo lo que quisieron. Después de que todos se saciaron, dijo a sus discípulos: recojan los pedazos sobrantes para que no se desperdicien. Los recogieron, y con los pedazos que sobraron de los 5 panes llenaron 12 canastos. Entonces la gente, al ver la señal milagrosa que Jesús había hecho, decía: este es, en verdad, el profeta que había de venir al mundo. Pero Jesús, sabiendo que había de llevárselo para proclamarlo rey, se retiró de nuevo a las montañas, él solo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este pasaje tiene una particularidad. Narra el texto infraccionado de los evangelios. De hecho, en total se narra 6 veces, una en Lucas y en Juan, 2 en Marcos y en Mateo, y respectivamente. Más allá de la valoración histórica crítica de esta insólita frecuencia, es evidente que la tradición cristiana primitiva dio a este pasaje una gran importancia. Las relaciones literarias con otras narraciones evangélicas son muy discutidas, pero hoy se nos puede establecer definitivamente cuáles sean las relaciones directas o indirectas entre las distintas narraciones evangélicas. El paralelo más cercano a Juan parece ser aquí el primer texto de Marcos, pero Juan no habría extraído de la fuente autónoma que ha reelaborado de tal modo que estuviera en estrecha relación con el sermón que sigue. Los temas mayores de este pasaje son aquellos relacionados con los símbolos del pan y el compartir el alimento. También en la perspectiva escatológica, otros motivos importantes presentes en el texto son los de la fe en Jesús y en su modo de interpretar el mesianismo, mostrando aquí abajo la filigrana de la figura veterotestamentaria de Moisés. El Señor tuvo compasión de la cantidad de gente que había ido a escucharlo, porque eran como ovejas sin pastor, desorientadas. Y nuestras ciudades, en nuestros países,
Por eso Jesús les enseña la doctrina y la gente le escucha. Cuando luego se hace tarde, pide que les den de comer. Sin embargo, los discípulos responden un poco nerviosos. Una vez más, Dios ha llegado primero. Los discípulos no habían entendido nada. Así es mejor. Pero el amor de Dios es diferente. Siempre nos espera, nos sorprende. Es el Padre. Es nuestro Padre que nos ama tanto, que siempre está dispuesto a perdonarnos, siempre. No una vez, sino 70 veces 7, siempre, como un Padre lleno de amor. Y para conocer a este Dios que es amor, debemos subir por el escalón del amor al prójimo, por las obras de caridad, por las obras de misericordia que el Señor nos ha enseñado. Que el Señor en estos días, que en la Iglesia nos hace pensar en la manifestación de Dios, nos dé la gracia de conocerlo por el camino del amor, tal como lo propone el Papa Francisco. La multitud se conmueve por el prodigio de la multiplicación de los panes, pero el don de Jesús ofrece es multitud de vida para el hombre hambriento. Jesús sacia no solamente el hambre material, sino es más profunda el hambre del sentido de la vida, el hambre de Dios frente al sufrimiento y la soledad, la pobreza, las dificultades de tanta gente. ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Cómo nosotros podemos compartir y poder saciar el hambre de tantos hermanos que sufren? Eso es lo que debemos hacer. Orar, pero al mismo tiempo compartir desde nuestra pobreza para los más necesitados. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.